Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, si quieren me confirman si ven la pantalla correctamente y si me pueden escuchar correctamente sin ningún problema. Y si quieren ya damos comienzo con el live. Listo, entonces aquí ya me confirman que se escucha. Un momento. Listo, entonces demos comienzo. Bienvenidos a todos. Una vez más a los lives de Equity. Hace rato no hacíamos un live el miércoles por temas de horarios, entonces siempre los estamos haciendo los viernes, pero recuerden que los estamos haciendo el miércoles de una semana y el viernes de la otra semana. El miércoles de una semana y el viernes de otra semana, ¿sí? Entonces para que lo tengamos en cuenta. No, básicamente, antes de comenzar con el tema de hoy, recuerden que hoy vamos a ver el tema de cómo ajustar los objetivos de trading, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco de cuando uno está utilizando una estrategia, un sistema, etcétera, pues cómo podemos hacer para ajustar estos objetivos de trading como tal. ¿Qué podemos hacer o qué consejos les puedo dar para que empiecen a manejar un poco eso? ¿Listo? Pero entonces, antes de comenzar, si quieren, les voy a hablar un poquito del broker. Recuerden que nosotros somos Equity Global Markets. Yo soy Julián Pineda, trabajo con Equity Global Markets, soy account manager. Ahorita si quieren les voy a dejar mi correo para que lo tengan en cuenta. Y nada, y decirle que nosotros estamos haciendo como broker el tema estamos patrocinando varios eventos de estos gratuitos. Entonces ustedes van a vernos mucho en lives en Facebook, de pronto en Instagram también más adelante. Estamos haciendo con otra persona llamada Raúl, algunos webinars bastante interesantes. Estos se hacen generalmente los miércoles y los jueves en horas de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Y sí, básicamente eso, todo eso lo pueden ver en la página de eventos de tanto LinkedIn como la aquí de Facebook, que se meten a la pestaña de eventos y ahí ven todos los eventos que tenemos programados. ¿Listo? Entonces, para que estén siempre pendientes de eso, hablamos de muchos temas, hablamos de varias expectativas, de indicadores, de análisis fundamental. Ahorita, como se vienen las elecciones de Estados Unidos, pues también es probable que toquemos mucho ese tema de las elecciones y demás. Y pues básicamente es para mantenerlos informados a ustedes como clientes nuevos o clientes ya existentes de Equity, de nosotros. ¿Listo? Entonces, dejando eso es un poco claro, quiero decirles como tal que siempre recuerden que cuando ustedes están operando en los mercados financieros, ustedes siempre van a tener aliados en su camino, ¿sí? Uno de esos aliados es la plataforma que ustedes usan, ¿sí? Entonces, la plataforma en donde ustedes inviertan, la plataforma en donde ustedes se desempeñen, es la plataforma que va a ser su aliada a la hora de que ustedes hagan trading. Por eso es que nosotros, como broker, les ofrecemos a ustedes MetaTrader 4, ¿sí? Para que recuerden, MetaTrader 4 es básicamente la plataforma más popular en los últimos años para temas de hacer trading con acciones, hacer trading con Forex y demás, y es porque es muy completo, ¿sí? Entonces ahorita igual vamos a ver ejemplos en la plataforma y demás, pero básicamente es por eso, porque es muy completa y ustedes pueden utilizarla a la perfección, ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta. El segundo aliado somos nosotros, somos su broker, Equity. Recuerden que nosotros los vamos a representar a ustedes en los mercados internacionales, ¿sí? Nosotros somos el representante de ustedes. Entonces, eventualmente para que ustedes se sientan confiables de nosotros, confiables a la hora de depositar fondos, de retirar fondos, etcétera, pues ustedes tienen que mirar el tema de la regulación, ¿sí? En tema de regulación equity, nosotros estamos manejando regulación en Inglaterra con la FCA, tenemos regulación en Jordan y tenemos regulación en Dubái, ¿sí? Entonces es una regulación bastante fuerte, bastante interesante y no va a tener eventualmente ningún problema con retiros ni depósitos, ni problemas con las órdenes, etcétera, 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 porque todo esto está muy vigilado por entidades bastante grandes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué productos van a encontrar cuando estén en nuestra plataforma? Básicamente van a encontrar todo el tema de commodities, pueden encontrar el oro, pueden encontrar el petróleo, la plata, el platino, etcétera.
pueden encontrar FX, el tema de FX es muy popular, entonces encuentran las principales monedas, euro, dólar, libra, dólar yen, etcétera, etcétera, sí, todos los pares más comerciados. Lo interesante de la plataforma es que cuando ustedes entren a Equity, ustedes van a encontrar un alto bagaje de acciones. Si nosotros estamos manejando en este momento, estamos ofreciendo varias acciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, y de Inglaterra como país aparte de la Unión Europea, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder encontrar ahí Disney, Netflix, Tesla, Home Depot, Apple, etcétera, etcétera. Y también lo curioso es que dentro de las acciones norteamericanas de la Bolsa de Nueva York, podemos ofrecer ciertas acciones de latinoamericanas, ¿sí? Entonces, este es un tema de que algunas empresas en Latinoamérica son tan grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York y nosotros podemos tener acceso a ese mercado. Básicamente eso es lo que pasa. Entonces pueden encontrar acciones como Despegar, como en Mercado Libre, Petrobras, Bancolombia, Cemex, Televisa, Copa Holdings, etcétera. Entonces todas esas las van a poder encontrar ahí. ¿Listo? Dato curioso, el tema de estas acciones de Latinoamérica, yo voy a estar dando un webinar el viernes a las 11 de la mañana, si no estoy mal, ¿sí? En hora latinoamericana. Ahí en la página, en la parte de eventos de Facebook, lo pueden encontrar y se pueden registrar para que aprovechen también eso de, vamos a hablar un poco de todo el tema de las acciones latinoamericanas y demás, ¿listo? Y siempre me preguntan, Julián, ¿cómo depósito y cómo retiro? Bueno, el tema de depósito es bastante sencillo, están los métodos tradicionales. Entonces, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, Neteller, Skill, pero depende en qué país ustedes estén ubicados, van a tener acceso a depósitos, a métodos de depósito adicionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes son clientes de Argentina, están ubicados en Argentina, pues pueden depositar por Rapipago y Pago Fácil, ¿sí? Si son clientes de Colombia, pueden depositar por PSE, pueden depositar por Baloto, por Efecti, ¿sí? Si son clientes de México, pueden depositar por Oxxo, por 7-Eleven, por Walmart, ¿sí? Entonces, esto depende de cada país que ustedes tengan, ¿listo? Si no tienen su cuenta demo, cuenta real aún, les voy a pasar el link para que la creen sin ningún problema y se los voy a dejar. El link para que creen la cuenta demo, la cuenta real y adicionalmente les voy a dejar mi correo. Entonces, si tienen alguna duda del live, de webinar, de cuenta demo, de cuenta real, me pueden escribir por ahí sin ningún problema y podemos resolver. ¿Listo? Entonces, para que tengan esa información ahí y ya si quieren, entonces damos comienzo. Listo. Entonces, recordemos, pasó esta diapositiva, recordemos que hoy vamos a ver un poco el tema de cómo deberíamos ser estructurados con los objetivos en el trading como tal, ¿sí? Antes de comenzar a decirles, bueno, vamos a estructurar los objetivos de cierta manera, para que podamos crear un sistema rentable. Antes de hacer todo esto, sí quiero que veamos un poco el tema de por qué tendríamos nosotros que estructurar unos objetivos claros para hacer trading como tal, ¿sí? Entonces quiero que veamos este cuadro rápidamente y quiero que veamos lo que sucede cuando uno está haciendo trading. Entonces digamos que estamos aquí, en este momento estamos parados en este punto de tiempo y tenemos una cuenta de $10,000, ¿sí? Entonces tenemos una cuenta de, no, pongámosle un número redondo, entonces tenemos una cuenta de $1,000, ¿sí? Entonces tenemos una cuenta de $1,000 en este momento. Y empezamos a ver esto, ¿sí? Entonces empezamos a ver la tabla que yo le llamo la tabla de la recuperación, ¿sí? Entonces digamos que estábamos haciendo nuestras cosas bien eh, 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 y ganamos un poco de dinero, pero después empezamos a perder dinero, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? Digamos que perdimos 5%, entonces perdimos $50 de los $1,000 que teníamos, ¿cierto? ¿Por qué cuando yo pierdo el 5% me aparece en el cuadro que después yo necesito el 5,3% para recuperarme? ¿Sí? O pongamos otro ejemplo, entonces digamos que ya no perdimos el 5 sino el 20. Entonces, si yo pierdo el 5%, el 20%, perdón, de $1,000, que son $200, ¿sí? ¿Por qué después necesito $250 para recuperarme? ¿Sí? O sea, porque si yo perdí solo 200, ¿por qué necesito después el 25% para recuperarme como tal? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia ahí? ¿O por qué es importante tener esto en cuenta? Hay un tema muy curioso, les quiero mencionar, y es que generalmente cuando las personas hacen trading,
como que no se toman muy en serio el tema de las pérdidas, ¿sí? Entonces, ustedes siempre miren las pérdidas como una bola de nieve. Es una bola de nieve que siempre va a ser cada vez más grande y cada vez más grande y va a causar un impacto muy, muy estruendoso. Y el impacto estruendoso es que ustedes pueden perder su cuenta de trading, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes estén perdiendo por debajo de donde iniciaron, va a ser mucho más difícil recuperarse hasta el punto en el que iniciaron, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo, este cliente perdió el 30% de la cuenta en un trade. Le fue mal, analizó mal la gráfica, no metió stop loss, etcétera. Perdió el 30% de la cuenta, entonces perdió $300, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando pierde el cliente los $300 acá, su cuenta queda ahora en $700, ¿cierto? Ya no es $1000. Ahora su cuenta está en $700 después de haber perdido los $300, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Para que el cliente vuelva a los $1000, ya no necesita hacer una ganancia de 30%, sino necesita hacer una ganancia de 42,9%. ¿Por qué? Porque el balance ahora es menor, ¿sí? Entonces, si ustedes básicamente lo que hacen es que cogen una calculadora, bastante sencillo. Cogen una calculadora y lo que hacen es que dividen 300 entre 700, ¿sí? Que es básicamente el, la cantidad de dinero que se necesita para volver a la recuperación de $1000, a lo que se ha perdido. Esto les da un porcentaje de 42,8571% para ser exactos, ¿sí? Esto es lo que sucede. Entonces, a la gente se le olvida que cuando ustedes pierden generalmente cuando uno pierde el 30% o el 20 o el 5 de la cuenta, creen que la ganancia que necesitan es la misma, ¿sí? Y en porcentajes no es la misma, es una ganancia mucho más grande, ¿sí? Entonces, con eso les quiero hacer caer en cuenta de una cosa. Si ustedes tenían una cuenta de $1000 y perdieron $300, cuando ya la cuenta quede en $700, para hacer 300, es decir, para hacer una ganancia, para generar una ganancia de $300 con $700, es mucho más difícil que generar una ganancia de $300 con $1000, ¿sí? Es mucho más difícil, ¿sí? Pues, es un porcentaje mucho más alto. Ustedes tienen menos balance, menos dinero con el cual operar, ¿sí? Eso es lo que pasa con las pérdidas. Entonces, tengan mucho cuidado con las pérdidas, porque básicamente lo que les digo es un tema de la bola de nieve. La bola de nieve, si ustedes dejan si ustedes no le paran, no le ponen cuidado a las pérdidas, las dejan correr mucho tiempo, pues empieza a generarse el tema de este cuadro, ¿sí? El tema de que hay un punto en donde las pérdidas son tan grandes que ya la ganancia que necesita para recuperarse es tan grande que es casi imposible a volver a la cuenta con la que ustedes empezaron, ¿sí? Entonces tengan muy en cuenta eso, porque pueden llegar incluso al caso en donde ustedes pierden el 60% de la cuenta y ya necesitan el 150% para volver a la cantidad inicial, ¿sí? Entonces perdieron $600, quedaron con $400, ¿cierto? Ahora necesitan el 150% para volver a los $1000. Y esto ya es una ganancia muy difícil de lograr, más aún porque cuando ustedes generalmente han perdido el 60% de la cuenta, pues psicológicamente no están tan bien, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Por eso les quería mostrar este cuadro. Téngalo muy presente porque esto le pasa a muchos clientes. Usted no creería la cantidad de clientes a las que les pasa que empiezan a perder dinero y no tienen en cuenta el tema de las pérdidas y empiezan a afectar cada vez más el rendimiento de la cuenta y pues ya después cuando tratan de hacer algo, pues ya es casi imposible volver al punto inicial, ¿cierto? Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿listo? Eso es lo que les quiero dejar con este dato y por eso es importante, ahora sí vamos al tema, tener los objetivos claros cuando ustedes hacen trading, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son unos ejemplos de algunas preguntas que pueden tener en la cabeza cuando hagan trading? ¿Cuánto quiero ganar por trade? ¿Sí? ¿Cuánto quiero ganar a la semana o al mes? ¿Sí? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Entonces, ¿por qué generalmente la gente llega a perder el 60 o el 30 o el 20? Porque no saben cuánto están dispuestos a perder, porque ponen los trades sin stop loss, ¿sí? O porque ponen los trades con stop loss demasiado grandes y después no se dan cuenta que eso era el 60% de la cuenta, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes, esto es como un consejo inicial,
cada vez que ustedes estén en un trade, para evitar el tema de que esto se vuelva una bola de nieve, ¿sí? Como está pasando acá, como está pasando en este cuadro, cada vez que ustedes entren a un trade, pues tengan siempre presente o un estimado de, oiga, yo me quiero ganar esto o espero ganarme esto eh, en, en tal cantidad de tiempo, entonces en una semana o en un mes, ¿sí? O bueno, si no me sale la dirección para donde yo creía que era, pues estoy dispuesto a perder máximo esta cantidad porque después considero que ya me puede afectar mucho la cuenta, ¿sí? Entonces, eso es lo que deberían de empezar a buscar con el tema de la relación riesgo-ganancia. ¿Listo? Básicamente se los dejo ahí. Entonces, sigamos y miremos algunos ejemplos que tenemos por acá para ver un poco más esto de fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay varios, por así decirlo, maneras de evitar caer en estos errores que les he mencionado anteriormente. Entonces, una manera es ajustar el tamaño de la posición. Entonces, cuando ustedes están haciendo trading, recuerden que cuando ustedes están en el cuadro de las operaciones, él les va a pedir siempre como, bueno, ¿cuánto lotaje van a usar? ¿Sí? ¿Cuánto van a comprar? En el caso de las acciones, ¿cuántas acciones van a comprar? O en el caso de los futuros, ¿cuántos futuros van a comprar? Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden hacer de diferentes formas. Entonces hay gente que dice como, no, a mí me gusta operar en un lotaje fijo, entonces pongo el lotaje fijo y después miro dónde pongo el de stop loss y el take profit. Eso está bien, pero siempre uno tiene que tener muy en cuenta el tamaño de la posición porque desde ahí se desencadena todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tal si cuando ustedes están en el cuadro de operaciones y le preguntan los lotajes, cuánto van a invertir, ustedes ya lo miran más como cuánto estoy dispuesto a arriesgar, ¿sí? Entonces, la opción uno sería ajustar el tamaño de la posición según el patrimonio o el balance por cada trade que hagan, ¿sí? Entonces, es sencillamente como decir como, listo, yo voy a comprar entonces acciones de Apple, si pongamos el ejemplo con acciones. Entonces quiero comprar unas 10 acciones de Apple, algo así. Pero entonces lo que quiero ver es si esto equivale a mucho porcentaje de mi balance, del balance que yo tengo, ¿cierto? Entonces digamos que las acciones de Apple valen $100, ¿sí? Entonces 10 acciones de Apple serían $1000, ¿sí? Pero entonces en el balance la persona tiene $10,000. Entonces $1000 es el 10% de $10,000, ¿cierto? ¿Qué sucede? Ahí cuando la persona ya mira eso y dice, uy, no, voy a tratar de comprar entonces menos acciones de Apple por el tema de que yo solo quiero que arriesgar el 2% o cubrir el 2% de mi balance, ¿sí? Entonces ya no compra 10 acciones de Apple, sino empieza a comprar 5, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Es el tema de empezar a ajustar la posición a cuánto yo quiero arriesgar, ¿sí? Entonces a que si se pierde toda la posición, cuánto yo estoy dispuesto a perder de los márgenes y demás, ¿sí? Es básicamente eso, lo que les quiero dejar. Ustedes lo pueden hacer así, entonces mirando qué porcentaje quieren arriesgar. Hay personas que les gusta arriesgar el 2% del balance diario, el 6% del balance mensual, ¿sí? No están dispuestos a perder más del 2% del balance por día, entonces lo manejan de esta manera, ¿sí? Por así decirlo. También hay personas que dicen, no, yo voy a ser más arriesgado, entonces yo estoy dispuesto por día a arriesgar el 5% del balance o el 10% del balance, entonces eventualmente yo voy a necesitar posiciones más grandes, ¿sí? Es básicamente que lo vean así. Recuerden que cuando ustedes están haciendo las operaciones, todo esto se va reflejado en el cuadro de orden, ¿sí? Inclusive si están utilizando el web trader de equity, en el web trader también lo pueden hacer. Ahí es un poco más fácil porque cuando ustedes ponen los lotajes y demás, les aparece cuánto están arriesgando por trade, ¿sí? Entonces si les aparece el 2% o el 5% o bueno, lo que quieran ver ustedes. Entonces, básicamente es eso, es como la estrategia de tener en cuenta los porcentajes para tener en cuenta el tamaño de las posiciones. Entonces, puede ser el balance inicial, entonces lo que ustedes depositaron, puede ser el patrimonio actual, entonces que ustedes depositaron 1000, pero les fue bien y ahora tienen 1500, pues ya no lo van a hacer sobre 1000, sino lo hacen sobre 1500. Entonces, no es lo mismo el 2% sobre $1000 que el 2% sobre 1500. Ya ustedes con $1500 pueden empezar a arriesgar más, a tener posiciones más grandes y demás, teniendo claros los objetivos, o lo pueden hacer con algo llamado high watermark, ¿sí? Que es básicamente cuando ustedes tienen una cuenta y tocan un punto muy alto y bajan, vuelven a tocar un punto más alto y bajan. Entonces se va marcando un punto cada vez más alto donde ustedes tienen dinero porque recuerden que una cuenta
también tiene sus subidas y sus bajadas. También lo pueden hacer desde el punto más alto que haya tenido su balance o patrimonio. Entonces, si ustedes pueden empezar a calcular el porcentaje del momento en donde más ganaron dinero, pues también es válido, ¿sí? O sea, cualquier forma es válida, pero lo que les quiero dejar acá es, cada vez que ustedes estén colocando cuánto quieren invertir, es decir, cuántas acciones de Apple quieren comprar, cuántos futuros quieren comprar, cuántos lotes quieren meter, por ejemplo, en Forex, ¿sí? Cuántos lotes quieren meter en el oro, en el petróleo. Cada vez que ustedes hagan eso, tengan en cuenta el porcentaje de lo que ustedes quieren. Entonces, listo, oiga, esta posición equivale al 10% de la cuenta, pero me quiero ganar el 20%, ¿sí? O equivale al 2%, pero quiero hacer el 1%, ¿sí? Todo eso les va a ayudar a mejorar con el tema de manejo de riesgo más que todo, recuerden que lo que diferencia a un trader exitoso y un trader no tan constante. Y básicamente eso es lo que pasa, ténganlo siempre en cuenta, es tener siempre en cuenta el objetivo que ustedes quieren y de ahí va desenlazando todo, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta de esa manera. Esa es la opción uno, ¿sí? Para que ustedes empiecen a ajustar sus objetivos y eventualmente pues para que eviten el tema de caer en este cuadro de acá que les mostré al principio, ¿no? Vamos con otra opción, entonces tenemos la opción 2, ir con la tendencia, ¿sí? Entonces, esta es digamos que esto es una creencia muy, muy popular en los mercados financieros, en los fondos, en los brokers, etcétera, que se suele decir que es mucho más sencillo operar en dirección a la tendencia, es decir, si estamos en una tendencia alcista, poner posiciones largas, y si estamos en una tendencia bajista, poner posiciones cortas. Eso es mucho más sencillo que apostarle a las correcciones, ¿sí? Entonces, buscar cortos en una tendencia alcista o buscar largos en una tendencia bajista, ¿sí? Entonces, de ahí es donde sale la frase que imagino que varias personas la habrán escuchado, de lo de la tendencia es mi amiga, ¿sí? Entonces, la tendencia es mi amiga y, y por eso es que es mucho más fácil operar según la tendencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay una opción que ustedes pueden realizar a la hora de empezar a ajustar los stops, los take profits, el tamaño de la posición, básicamente los objetivos que ustedes tengan en el trading, utilizando una herramienta llamada el trailing stop. O lo pueden hacer manual o hay una herramienta llamada trailing stop en MetaTrader 4, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que ustedes están en una tendencia alcista como la que aparece aquí en el ejemplo. Ustedes tomaron una posición larga, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes estaban en la tendencia alcista y tomaron una posición larga por acá. Por acá ustedes se fueron en largo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? La gráfica empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Entonces, ustedes tenían su stop por acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que se suele hacer para evitar perder? ¿Sí? Muchas veces cuando las personas, cuando los traders, los inversionistas, esperamos que las tendencias se mantengan a largo plazo, la idea no es salir de la tendencia rápido, ¿sí? La idea es tratar de aprovechar la tendencia al máximo, pero no perder. Si ustedes, recuerden que si ustedes están en una posición ganadora, sí que ustedes abrieron una posición y ya están ganando, pues la idea no sería que la posición se devuelve el stock, el stop loss porque ustedes ya habían ganado, ¿sí? Ahí es donde hablamos de que la gente, las personas ya un poco más profesionales, cuando ven que una posición ya es ganadora, tratan de correr el stop loss, pero hacia el lado del ganador. Sí, no va a perder más, sino a empezar a limitar aún más la pérdida y limitar aún más la pérdida hasta que se vuelve ganancia, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes se metieron acá, en este punto de acá, pusieron su stop loss debajo de esta media móvil por acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La tendencia, como les dije, empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer. Esa es una manera muy interesante de hacerlo porque hay medias móviles como esta que es la de 50 que sigue muy de cerca el precio. Entonces lo que hace la gente es dice, listo, a medida que siga subiendo el precio, yo voy a correr mi stop loss por acá, lo voy a seguir corriendo, lo voy a seguir corriendo, lo voy a seguir corriendo por debajo de la media, lo voy a seguir corriendo. Y en este punto, si ustedes entraban acá, en este punto ya si ustedes se les activa el stop loss, ustedes ya no van a perder nada de dinero, ¿sí? Al contrario, a medida que vaya creciendo y que vaya creciendo la tendencia y ustedes vayan corriendo el stop loss y lo vayan corriendo, cuando haya una corrección, entonces digamos que usted ya tiene el stop loss por acá y una corrección acá y les tocó el stop loss, pues ese stop loss ya no se vuelve un stop loss, sino un take profit, ¿sí? Porque recuerden que hay una manera muy interesante de ver esto. Las órdenes de take profit y stop loss no funcionan en correlación
al precio en el que ustedes abrieron la posición, sino funciona en relación al precio actual del mercado, ¿sí? Entonces, el stop loss, ¿cómo funciona? Si hay una orden en largo, es decir, que ustedes están comprando un activo, el stop loss requiere que ustedes pongan un precio por debajo del precio actual para cerrar la posición, ¿sí? Y el take profit requiere que ustedes pongan un precio por encima del precio actual para cerrar la posición. ¿Qué sucede? Que cuando el precio actual del activo ya es mucho más alto de donde ustedes entraron, pues el stop loss ya puede ser mucho más alto porque nada más tiene que estar por debajo del precio actual, no el precio de apertura. Esa es la diferencia. Por eso es que ustedes básicamente pueden correr el stop loss hacia el lado positivo. Y por eso es que hay inversionistas que tienen estrategias de largo plazo, que lo que hacen es que corren el stop loss a medida que la tendencia avanza, lo van corriendo, lo van corriendo, lo van corriendo, y el stop loss se vuelve el take profit, ¿sí? Entonces se vuelve ya no una herramienta de limitar pérdidas, sino de mantener las ganancias hasta que la tendencia se agote, ¿sí? Entonces, todo este tipo son opciones de empezar a ajustar los sistemas de trading que tenemos y la manera en cómo miramos cómo se hacen operaciones en el mercado, ¿cierto? Eventualmente, esto no es pues el santo grial y la verdad absoluta, sino que es una estrategia más que se suele usar a la hora de mirar los objetivos. Recuerden que este es un live de objetivos. Entonces, esto básicamente lo que hace es que si yo tengo un objetivo que la gráfica va a seguir creciendo, pues oiga, yo ya no voy a dejar mi stop loss inicial porque la gráfica ya ha crecido bastante, sino que voy a empezar a correrlo a dirección a la gráfica para que me mantenga la tendencia a largo plazo y pues eventualmente controlar el tema de la pérdida y no perder nada de dinero, ¿cierto? Esto es básicamente lo que todo el mundo quisiera hacer. Pero básicamente es eso, ustedes lo pueden hacer manual o en MetaTrader 4 hay una herramienta llamada Trading Stop. El Trading Stop les ayuda a hacer esto automáticamente. ¿Sí? Ustedes le ponen un rango de pips y él lo va haciendo automáticamente. ¿Listo? Pero entonces, esto es otra opción. Entonces, si quieren, ven a se los muestro en la plataforma para verlo un poco mejor. Se los muestro por acá. Con otro ejemplo, si quieren. Entonces, veamos acá este ejemplo. Limpio este de acá. Entonces, lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra gráfica. Entonces, digamos que es el euro dólar en 4 horas. Sí, esta es una gráfica un poquito más actual. Pero lo mismo, ustedes identifican la tendencia alcista, entonces como ustedes lo quieran hacer, o con la línea, o con las medias móviles, o simplemente viendo la gráfica, o que tiene máximos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, digamos, ponen posiciones, ¿sí? Y empiezan a marcar sus stop loss. Entonces, por ejemplo, digamos que entraban acá, ¿sí? Entonces, ustedes entraban acá en largo y pusieron su stop loss por acá, debajo de la línea de tendencia o debajo de la media móvil principal, ¿sí? Entonces, a medida que la gráfica va avanzando y va avanzando, va avanzando, pues eventualmente ustedes lo que pueden hacer es que si creen que esto tiene una tendencia muy fuerte y muy grande, pues pueden ir corriendo su stop loss por debajo de la media, por debajo de la media más importante, o lo pueden hacer entre las medias o debajo de la línea de tendencia. Pues entonces la gráfica va avanzando, ustedes van corriendo su stop loss, ¿están? Por debajo de la media, por debajo de la media o por debajo de la línea de tendencia lo van corriendo y miren que hay un punto en donde ya esto se vuelve congestión, 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 congestión. Ustedes tienen su stop loss por acá y hay un punto donde la congestión corrige. De pronto en un cambio de tendencia, tan, se les activa en este punto su stop loss activado. Pero esto ya no es un punto de pérdida, sino un punto de ganancia. ¿Sí? Entonces ustedes entraron acá y aprovecharon todo el movimiento hasta acá con su stop loss, ni siquiera con el take profit. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo uno puede hacer esto? Cuando uno tiene los objetivos claros, ¿sí? No es el tema de, listo, voy a poner entonces el take profit y el stop loss en un precio donde sea y voy a esperar a ver qué pasa. No, es, ¿por qué pongo el take profit? ¿Por qué pongo el stop loss? ¿O por qué no pongo el take profit? ¿Sí? Si no pongo take profit es porque estoy esperando que el movimiento va a ser muy grande. Entonces, en ese caso nada más puedo recurrir al stop loss y empezar a tratar de generar la ganancia con el stop loss, ¿cierto? Ese es el tema, ese es el tema. Una vez uno tiene sus objetivos claros, ya sabe cuánto invertir según la cuenta, ya sabe cuánto está dispuesto a arriesgar, ya analizado bien, pues ya puede permitirse hacer este tipo de opciones en el mercado, ¿no? Esto es básicamente lo que les quiero decir, ¿sí? Esto básicamente se aplica con el principio de la tendencia es tu amiga, ¿listo? Entonces, ese es un principio muy conocido. Y pues eventualmente lo que les dije, si esto funcionaría, esto funciona es cuando ustedes están en una tendencia alcista buscando largos. Si están en una tendencia alcista buscando correcciones, como por ejemplo estas pequeñas de por acá,
esta de acá, esta de acá, esta de acá, pues ya no es viable hacer lo que les estoy diciendo del stop loss porque es una situación totalmente diferente con unos objetivos totalmente distintos. ¿Listo? Esto es básicamente para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Esa es como la opción que les quiero dejar para que piensen un poquito más por fuera del tema de, de lo tradicional que se ve, ¿sí? Entonces, para que lo vean así. ¿Qué les quería decir antes de decirles lo de la opción 3? Hay una opción que en este caso no se las puse en las diapositivas, pero también suele pasar y es bueno de hecho que se haga, porque tiene sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes empiezan con una cuenta de $1000 y llegan a $1500, o llegan, digamos que una situación súper, súper increíble, llegaron a $2000, ¿sí? Entonces doblaron la cuenta. ¿Qué sucede? Si ustedes ya tienen una cuenta en $2000, ¿es razonable que sigan poniendo los mismos lotes de la cuenta de $1000? Pues ya no es tan razonable, ¿cierto? Porque como ustedes ya tienen más dinero, se pueden permitir arriesgar más cantidad de dinero, pero manteniendo el mismo porcentaje. Entonces, lo que yo les decía, no es lo mismo el 2% de $2000 al 2% de $1000, ¿sí? O el 10% de $2000 al 10% de $1000. Pero un error muy, muy común que uno ve en las personas es que las personas se casan con un lotaje y lo utilizan siempre. Entonces, tiene una cuenta de $1000, siempre utilizan el mismo lotaje. Tiene una cuenta, después la llevan a 2000, siempre utilizan el mismo lotaje. La llevan a 3000 y siguen utilizando el mismo lotaje. Esto no siempre está bien porque lo que hacen ustedes es estar limitando mucho la cuenta por el tema de que están usando muy poco dinero a medida que la cuenta va creciendo, ¿sí? Entonces, es un objetivo. Entonces, digamos, ustedes lo que pueden hacer es listo. Si yo tengo una cuenta de $1000 y llego a 1500, me puedo permitir ahora utilizar más porcentaje porque ya mi cuenta es más grande y más sólida, ¿cierto? Entonces ahora mi siguiente objetivo va a ser llegar a 2000, ¿sí? Entonces cuando llegue a 2000 ya puedo aumentar un poco más. Entonces cada vez que vaya subiendo 500, pues yo puedo ir aumentando mi lotaje sin afectar mi porcentaje porque la cuenta es mucho más grande, ¿sí? Es básicamente eso. Si ustedes tienen cuentas más sólidas, pues pueden permitirse utilizar más lotaje, porque si siguen utilizando el mismo lotaje que cuando empezaron y están ganando, pues esto sí va a limitar y ahorcar un poco la cuenta, ¿cierto? Es básicamente lo que les quería decir. No es lo ideal que pasara a la inversa. Entonces, si ustedes están operando con una cuenta de $1000 y perdieron dinero, entonces ya la tienen no en 1000, sino en 800 o $700, aumentar el lotaje para tener más oportunidades de recuperarse, pues esto muchas veces sale mal, ¿cierto? Entonces, si ustedes perdieron y aumentan el lotaje, esto sí no es recomendado. De hecho, debería ser a la inversa. Como perdieron, ahora tienen menos margen de maniobra, no deberían jugar con el mismo lotaje porque va a ser más arriesgado, ¿sí? Y si es más arriesgado y pierden, pues ahí es donde se empieza a crear la bola de nieve y termina la gente perdiendo la cuenta de trading, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con el tema de las pérdidas. Las pérdidas son es importante vivirlas porque eventualmente, les voy a ser sincero, usted no va a tener el 100% de las posiciones ganadoras, es imposible que suceda, ¿sí? Van a tener pérdidas, eventualmente todo el mundo tiene pérdidas todo el tiempo, hasta el trader más profesional del mundo o el más capo, Warren Buffett, lo que ustedes quieran decir, tiene pérdidas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos saben hasta dónde va a llegar su pérdida, ¿sí? Saben limitar la pérdida y están dispuestos a tomarla en caso de que el escenario se cumpla, ¿sí? Recuerden que estamos en un mundo de escenarios, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Uno puede analizar la gráfica perfectamente, utilizar sus indicadores, etcétera, a ver que no hay noticias, pero entonces el presidente de Estados Unidos puede tuitear a la madrugada y puede destrozarnos todo como pasó ayer, ¿sí? Ayer que van a quitar los estímulos y eso destrozó todo el día el mercado, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, lo importante es no decir, listo, no voy a perder nunca, sino, oiga, yo estoy dispuesto a perder nada más esta cantidad de dinero en caso de que mi pronóstico no se cumpla, ¿sí? O mi análisis no se cumpla, ¿sí? Ya van cambiando un poco las cosas. ¿Listo? Les quería mostrar eso también en la plataforma con un ejemplo. Entonces, sí, básicamente es el ejemplo de utilizar un poco posiciones más grandes para emplear en el trading, ¿cierto? ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Y aquí les quiero mostrar un poco la opción 3. Aquí les puse, si no se sabe a ciencia cierta hacia dónde va el mercado, a tomar posiciones pequeñas según su opinión, ¿sí? Entonces, ¿por qué puse esto? Porque hay personas y hay muchos clientes y es muy interesante ver esto.
que les gusta mucho el tema de invertir, ¿sí? Mucho el tema de estar todo el tiempo en el mercado, ¿sí? No es recomendable, yo por ejemplo siempre les menciono, no es recomendable ustedes estar, o para ustedes hacer, ser rentables en el trading, no siempre tienen que estar todo el tiempo metidos en el mercado, ¿sí? Entonces, no todos los días tienen que operar, no todos los días tienen que levantarse a operar todo el día, ¿sí? No siempre sucede eso porque recuerden que el mercado se mueve según el contexto, ¿sí? Y si no hay un contexto lo suficientemente fuerte como para que marque una tendencia clara, pues no es recomendable operar ese día, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que el mercado es muy lateral, está muy lateral, es porque hay mucha incertidumbre, ¿sí? Porque alrededor del mundo, todos los inversionistas no sabemos hacia dónde va a ir la dirección. Entonces, muchas veces la mejor decisión es no hacer nada, ¿sí? Eso también es una decisión. Entonces, cuando ustedes están en el mercado, ustedes pueden tomar la decisión de comprar, pueden tomar la decisión de vender o pueden tomar la decisión de no hacer nada y esa decisión también es muy válida, ¿sí? Porque en algunos momentos es mejor no hacer nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si sale un dato muy importante o si salen resultados de empresas, pues hay mucha incertidumbre, entonces lo más sensato muchas veces es no hacer nada. Pero entonces les puse esto aquí porque hay mucha gente que sí le gusta siempre estar metida en el mercado, entonces yo le digo, listo, oiga, ya que usted no puede, por pues, razones obvias, porque este es el tema de los sesgos, los bias y razones emocionales, si usted definitivamente no puede decir, oiga, es que yo no puedo no hacer nada, ¿sí? Siempre quiero estar metido en el mercado porque si no estoy metido en el mercado, siento que no estoy siendo rentable ni mejorando ni nada de esto. Digo, listo, entonces, si definitivamente no puede quedarse quieto, lo que haga es que utilice una posición muy chiquita, ¿sí? Entonces, para como calmar esa necesidad, porque es que muchas veces recuerden que el tema emocional juega mucho. Entonces, como lo que se llama en póker, pagar por ver, ¿sí? Entonces, listo, si definitivamente usted quiere estar siempre en el mercado, listo. No se vaya a meter con la misma posición que se mete todos los días. Si no está seguro, si cree que va a pasar eso, es una opinión, no tiene factores que le confirmen, pues entonces pague una pequeña cantidad de dinero. Entonces, métase con una posición pequeña, meta sus stop loss, su take profit y mire a ver qué sucede, ¿sí? Pero pues como ese es un tema de opinión, pues es bastante probable que no suceda, pero si no sucede, pues ya al menos se está limitando, ¿sí? Sí, en caso de que no lo pueda hacer. Hay personas que son así, entonces por eso es que uno tiene que dar este tipo de reviews, porque pues no todo el mundo funcionamos igual, ¿cierto? Entonces, para esas personas es mejor meterse en el mercado con poquito dinero y ya calman su necesidad de estar invirtiendo todo el tiempo, ¿cierto? Caso contrario, si usted ya tiene una señal muy clara, que definitivamente ya es muy clara, porque ustedes se van a dar cuenta que hay momentos en donde los activos marcan les voy a poner así, los activos marcan un momento en donde es muy claro el tema de la compra o la venta, ¿sí? Entonces, que ustedes miran una noticia y que sí o sí va a salir eso y están mirando la gráfica y sí o sí se marca en ese punto, ¿sí? Cuando ustedes ven que algo es muy seguro, que es casi que obvio que va a pasar, que en algunos escenarios se van a enfrentar a esto, pues ahí es donde ustedes se pueden permitir una posición más grande, ¿sí? Entonces, oiga, esta posición está demasiado clara, ¿sí? O sea, sí o sí va a pasar esto, porque ya vi las noticias, porque ya vi todo, porque, o sea, nunca me había sentido tan seguro de una posición con todo lo que se está presentando en mucho tiempo, ¿sí? Pues ahí es donde la gente se puede permitir, pues ya tomar una posición un poco más grande. Entonces, oiga, ya no voy a arriesgar el 2%, sino en esta puedo arriesgar el 5 o el 10% porque es demasiado lógico que va a suceder así, ¿sí? Eso se puede presentar. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo técnico, ¿sí? Entonces, les puse un ejemplo técnico. Entonces, por ejemplo, entonces vemos que la gráfica está aquí, en este punto, ¿cierto? En este punto de acá. Entonces, primero, está en la banda superior de Bollinger, ¿sí? Entonces, generalmente cuando está muy cerca de la banda superior de Bollinger y muy alejada de la banda inferior, pues tiende a retroceder, ¿cierto? Estamos con el indicador RSI. Entonces, el indicador RSI está en sobrecompra, ¿sí? Entonces, otra señal que puede retroceder. Estamos con el indicador AX, entonces el AX también nos dice que hay un momento de mucha volatilidad y puede haber un retroceso, ¿cierto? Y hay otro indicador aquí que se llama el RBI, que es un oscilador, que también entonces es un indicador que cuando se cruzan las líneas, básicamente es muy por encima que los estoy explicando, pero entonces cuando se cruzan las líneas, entonces él también quiere decir que puede haber una corrección. Y adicional a eso, entonces ustedes se pueden ver tanto el RBI como el RSI y se ponen a ver la gráfica aquí y aquí, espérense los marco. Si se pueden ver esto, con esto y con esto, hay lo que se llama una divergencia, ¿cierto? Que la divergencia también es una señal de corrección. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y
6 señales, ¿cierto? Entonces tenemos 6 señales que nos dicen que el precio puede corregir, ¿cierto? En esos casos es lo que yo les digo que es casi que seguro que va a pasar. Entonces es cuando ustedes ya se pueden permitir posiciones un poco más arriesgadas, ¿cierto? Porque entonces ya no están operando según una señal, sino que ya les aparecieron 6 señales que les confirman lo que ustedes están viendo en la gráfica. Entonces ya es una posición muchísimo más fuerte, con mucho más fundamentos detrás, ¿cierto? Es casi que segura, ¿sí? Entonces, estos casos pueden suceder. Obviamente no les voy a decir todo el tiempo ustedes van a ver una gráfica y van a ver 7, 8 señales que les van a decir, no, es muy raro. Generalmente cuando uno invierte, generalmente lo hace con 1 o 2 señales o lo hace con una señal técnica y una noticia que acompaña esto, pero que ustedes pongan todos los indicadores y vean todas las noticias y todo les confirme que va a subir o va a bajar, no pasa tanto, ¿sí? Pero sí se presenta en algunas ocasiones. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces, si quieren, les muestro un ejemplo aquí en la plataforma de esto mismo. Entonces, por ejemplo, acá con el petróleo. Entonces, lo mismo, estamos en un movimiento bajista. Otra vez estamos en la banda inferior de Bollinger, sí, con esta vela de acá muy fuerte. Entonces, lo mismo, primera señal que nos puede decir que puede corregir. Entonces, vamos al RSI. Segunda señal que nos dice porque está muy sobrevendido. Si se van al MACD también, entonces recuerden que el MACD se mueve con los límites inferiores, está en el límite inferior y cruzó la línea. Entonces, tercera señal que nos menciona. Y nos vamos al RBI donde también cruzan las líneas. Cuarta señal que nos menciona que ahí puede haber una corrección, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Entonces, aquí ya tenemos una sola señal que decimos como, uy, esto bajó mucho, entonces puede corregir. Entonces, eso sería básicamente lo que uno primero piensa. Pero entonces, oiga, pongámosle bandas de Bollinger. Tan, oiga, sí, está muy abajo, muy lejos de la mitad. Pongamos RSI a ver qué muestra el MACD y tan. Entonces, todos dan la señal y pues eventualmente se genera la corrección y grande y el cambio de tendencia en esto porque pues habían demasiadas señales que decían, oiga, si bajó demasiado, fue un movimiento bastante fuerte de pronto por un, un arrebate del mercado muy temprano y pues esto eventualmente tiende a corregir sí o sí, ¿cierto? Entonces, este es otro ejemplo que en otro activo ya no en el eurodólar, sino en el petróleo. Entonces, en todos los activos puede pasar cosas muy parecidas, ¿listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? Sí, básicamente es eso. Ese es el tema que les quería dejar de las opciones que ustedes pueden tener a la hora de tener sus objetivos en el trading. ¿Listo? ¿Y qué les quería mostrar? ¿Por qué les menciono todo esto? Sí, básicamente. Porque el tema de riesgo es tan importante que literalmente al no manejar el riesgo se han visto lo que se llaman las crisis financieras, entonces, o bancarrotas de entidades financieras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en 2008? Que básicamente los bancos no tuvieron en cuenta el riesgo de todos los CEOs de hipotecas que se estaban creando y pues eso eventualmente era un activo basura y pues causó la quiebra de básicamente todo el mundo y creó una crisis financiera, ¿cierto? ¿Qué pasó en los 80 y en los 90? Había un banco llamado Barings, que era el banco más antiguo de Inglaterra, que era inclusive el banco en donde la realeza de Inglaterra, es decir, la reina y toda su familia, tenían depositado su dinero real. Es decir, era un banco muy famoso, es como hablar del sitio, JP Morgan o Goldman Sachs, era un banco muy grande, muy famoso, muy reconocido internacionalmente. ¿Qué sucedió? Había un empleado de este banco ese que se llamaba Nick Leeson, ¿sí? Eso es para que vean un poco de por qué evolucionan las cosas y por qué es tan importante tener en cuenta el tema de los objetivos y de manejo de riesgo, porque hasta al trader más profesional le puede suceder. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió en ese entonces? Nick Leeson básicamente era un trader de futuros del Nikkei, ¿sí? Entonces el Nikkei es un índice japonés y él lo que hacía es que él tenía su mesa en el banco en donde él se encargaba de, con los fondos del banco, operar los futuros del Nikkei, ¿sí? Eso es básicamente lo que hacía él. ¿Qué sucede? En este entonces, y no sé si ustedes saben, pero en los fondos, cómo funciona el tema del trading es que están las oficinas, está el front office, el back office y el middle office. Entonces el front office son los traders los que se encargan de poner las posiciones.
pero los que se encargan de calcular el riesgo se llaman el middle office. Entonces el middle office dice, listo, usted puede arriesgar en el día tanto, su pérdida máxima es de tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y está el back office, que es el que se encarga de contablemente registrar todas las operaciones para que no haya ningún fraude ni nada, ¿cierto? En ese entonces no existían esas oficinas. Entonces Nick Gleason, como nos pasa a muchos de nosotros en el tema de las plataformas de trading, es que Nick Gleason era el front, el middle y el back office, como nosotros. Si ustedes están en equity, ustedes se encargan de su riesgo, nadie les va a decir cuánto tienen que ganar o perder por día, nadie les van a decir en qué se van a meter y demás. Entonces, por eso es que les digo que tengan mucho cuidado, porque les puede pasar lo que le pasó a él, ¿sí? Entonces, como él tenía todos los poderes, básicamente lo que empezó a hacer fue apostarle mucho a los futuros del Nikkei y llegó a un punto tan grande en donde él tenía el 40% del mercado total de los futuros del Nikkei, ¿sí? Con la plata con el dinero del banco Barings. ¿Qué sucedió? Hubo un terremoto en Japón, ¿sí? El Nikkei le dieron muy duro, el mercado le dio muy duro y pues Nick Leeson perdió miles de millones de dólares con el trade, ¿sí? Miles de millones de dólares del banco. La pérdida fue tan grande que causó la quiebra del banco Barings, ¿sí? Entonces aquí pueden ver cómo en The Guardian sale Barings Bank goes bust. Básicamente una sola persona, un solo empleado causó la quiebra de todo el banco por no manejar el riesgo, ¿sí? Entonces se perdieron miles de millones de dólares, Barings tuvo que entrar a responder, tuvo que liquidar y se vendió a una libra a otro banco, ¿sí? Entonces ese banco ya no existe, ahorita es un banco simbólico, porque ya el banco Barings original ya no existe, se quebró en los 90. Eso es lo que sucede por el tema de no manejar riesgo. Entonces, lo que les quiero dejar yo es como tengan sus objetivos claros, porque no quiero es que les pase este tipo de cosas o que les pase lo que les mostraba al principio con la bola de nieve, ¿sí? Hasta a un trader profesional le puede pasar. Por eso es que en los fondos ya existen los departamentos de riesgo, los departamentos de back office y front office, para evitar todo esto, ¿sí? Para evitar quiebras, porque esto es muy común, ¿sí? Que emocionalmente la gente pierde los estribos y empieza a arriesgar más y arriesgar más con tal de recuperar y pues a la larga no recuperan nada, ¿sí? Y como él, hay muchos ejemplos en el mercado. Aquí les dejé la gráfica de Terrible Traders. Entonces, Jerome Keviel perdió 7.16 mil millones de dólares, Brian Hunter 6.6 mil millones de dólares, etcétera, 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 ¿sí? Hay muchos ejemplos a lo largo del mundo y lo que les digo, lo importante no es no perder, sino limitar la pérdida, ¿sí? Entonces, ¿por qué ellos perdieron? ¿Por qué Nick Leeson quebró un banco? Porque no limitó la pérdida, porque no dijo, como ella perdí mucho en el Nikkei, pues ya es hora de salirme y mirar otro tipo de oportunidades porque ya no fue, ¿sí? Entonces él no, sigo metiendo posiciones porque yo sé que esto va a corregir y pues se quebró el banco, ¿sí? Entonces, básicamente esto no es lo que quiero no lo que quiero que les pase a ustedes, ¿listo? Sí, y entonces algunos tips que les dejo ahí como por encima, entre el menor es el marco de tiempo más rápido son los cambios de contexto. Entonces sí, recuerden que no es lo mismo comparar una gráfica de un día a una gráfica de un minuto, porque la gráfica de un minuto eh, puede tener en una hora literalmente 5 tendencias alcistas, 4 tendencias bajistas y una lateralidad, ¿sí? En cambio en la gráfica de un día pues es mucho más difícil que hayan tendencias tan rápidas, ¿cierto? Escoger el nivel de entrada basados en el tipo de mercado, ¿sí? Entonces recuerden que yo ya di un live de esto, de identificar en dónde estamos parados. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si estamos en un escenario alcista? ¿Qué deberíamos hacer si estamos en un escenario bajista? ¿Y qué deberíamos hacer si estamos en un escenario de incertidumbre? ¿Sí? No es siempre va a ser el mismo contexto. Y pueden existir entradas fallidas a pesar de su excelente análisis. Lo importante, como les dije, es saber limitar la pérdida, ¿sí? Entonces, ustedes hicieron todo bien, miraron todas las noticias, pero simplemente a veces el mercado no da la oportunidad y es totalmente normal. Hay que saber aceptarlo y limitar las pérdidas y ya. Y buscamos otra oportunidad, ¿cierto? Listo, esto básicamente es lo que les quería dejar el día de hoy. Vamos a aquí mientras termino el disclaimer. Rápidamente, este es el disclaimer que mostramos por tema de compliance. Pero sí, básicamente eso es lo que quería, con lo que quería que se quedaran. Espero hayan aprendido bastante. Básicamente es eso, tener claro el tema de los objetivos, tener claro el tema de qué quiero hacer cuando meta una operación, de a dónde quiero llegar, de qué espero. Y ya echándole número a esos objetivos, pues uno puede ver una evolución bastante importante en el manejo de hacer trade, ¿cierto? Es para que lo tengamos ahí en cuenta. Recuerden que en el chat les dejé mi correo, les dejé el link para que crean la cuenta de Real.
Entonces, sí les recomiendo. Entonces, nosotros estamos haciendo este tipo de eventos todo el tiempo en todas las semanas, básicamente. Entonces, síganos en redes sociales, en Equity Latam en Instagram, en Equity Latam en YouTube y en LinkedIn, porque aquí, aquí siempre publicamos el tema de los artículos, hacemos artículos diarios, hacemos el tema de los lives, webinars con Raúl, también hacemos. Digamos, por ejemplo, ayer hicimos un webinar con Suicet bastante interesante, hemos hecho un webinar con Víctor Guerra. Son webinars de muchos temas que ustedes les pueden sacar bastante provecho. Entonces síganos porque ahí estamos publicando todo el tema de los eventos, son gratis, entonces se pueden inscribir cuando quieran. Y en el YouTube sí recomiendo bastante seguir el canal porque ahí estamos subiendo todos los webinars gratis que hacemos. Entonces ahí ustedes se pueden, si no alcanzaron a llegar, si no pudieron asistir, los pueden ver ahí, ¿sí? Los lives que hago yo en Facebook, estos sí quedan grabados en la página. Entonces, si se van a la pestaña de videos, ahí pueden ver todos los temas que he dado ya hace como 2 meses estoy con esto, entonces pueden ahí ver varios temas de los que he hablado últimamente y pueden sacarle provecho a todo eso, ¿listo? Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo para Equity, soy account manager. Aquí tienen mi correo en la pantalla, también se los dejé en el chat. Si tuvieron alguna duda o pregunta, cuando vean la grabación de esto o los que están acá, pues me pueden escribir sin ningún problema. Apertura de cuenta, cuenta demo, cuenta real, cualquier cosa me pueden preguntar acerca del broker y el live sin ningún problema, ¿sí? Entonces por ahí me pueden contactar. Y nada, entonces recuerden que esto siempre lo estamos haciendo los miércoles y los viernes intercalados a esta hora. La próxima semana es el viernes, entonces para que lo tengan ahí pendiente y sí recomiendo entonces seguir las redes sociales para estar pendientes de los eventos de esta semana. Entonces hoy por la noche hay webinar, mañana también hay webinar y el viernes también tenemos un webinar en horas de la mañana, ¿listo? Entonces para que lo tengan ahí pendiente y se registren, es totalmente gratuito, ¿listo? No siendo más, me despido. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan quedado con algo de todo lo que hablamos hoy. Que con eso ya considero que es ganancia. Y nada, nos vemos en otra oportunidad y espero que tengan un buen día. Nos vemos en otra oportunidad y hasta luego a todos.